En este video vamos a seguir trabajando con las distribuciones binomiales. En particular vamos a ver por qué se las llama así. Entonces, para empezar con un ejemplo, vamos a decir que nuestra variable aleatoria va a ser el número o la cantidad, vamos a llamarle número, de caras en 5 tiros. En 5 tiros. Vamos a agregar en 5 tiros de una moneda normal, ¿verdad? De una moneda normal. Entonces, si nosotros queremos saber, por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a 0, es decir, de que no tengamos ninguna cara en los 5 tiros, esto sería el suceso sello, 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 sello. Y este sería el único suceso de los 32 que va a haber. Por lo tanto, tenemos 1 sobre 32. En segundo lugar, si queremos averiguar la probabilidad de que x sea igual a 1, vamos a tener 5 sucesos que van a ser, por ejemplo, cara, sello, 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 y después la cara se va a ir alternando en los distintos casilleros, por así decirlo, en las distintas posiciones. Es decir, que vamos a tener una posición, 2 posiciones, 3, 4 y 5 posiciones. Por lo tanto, vamos a tener 5 sucesos distintos. Entonces tenemos 5 sobre 32. Para la probabilidad de que x sea igual a 2, es decir, de que tengamos 2 caras, vamos a tener una probabilidad de 5 sobre 16. Y lo mismo va a ocurrir si tenemos una probabilidad de que x sea igual a 3, es decir, de que tengamos 3 caras. Es lo mismo tener a los puntos de la matemática de la probabilidad, es lo mismo tener 2 caras y 3 sellos que 3 caras y 2 sellos. Por lo tanto, vamos a tener nuevamente 5 sobre 16. Y ahora se van a ir repitiendo los valores, van a ir como retrocediendo, por así decirlo. Si la probabilidad de que x sea igual a 4 va a ser 5 sobre 32, y la probabilidad de que x sea igual a 5, es decir, que tengamos 5 caras, que va a ser el suceso cara, 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 es decir, 5 caras, y este va a ser el único suceso, la probabilidad de que ocurra esto es también, entonces esto va a ser igual a 1 sobre 32, un solo caso favorable sobre los 32 posibles. Y veamos cómo podemos expresar esto de manera gráfica. Acá yo tengo unos ejes coordenados, en donde el eje horizontal va a ser nuestra variable aleatoria, o x, que es nuestra variable aleatoria, que son las cantidades de caras que me van a salir en 5 tiros, y el eje vertical va a ser la respectiva probabilidad. Entonces, fíjense que para las 0 caras vamos a tener 1 sobre 32. Por lo tanto, una barra que suba hasta ahí. Para una cara vamos a tener 5 sobre 32. Y para 2 caras vamos a tener 5 sobre 16. 5 sobre 16 es 10 sobre 32. Por lo tanto, una altura por acá, siempre tratando de tener un poco de buena imaginación. Lo mismo para las 3 caras. Y para 4 caras vamos a estar por acá. Y nuevamente 5 caras vamos a estar acá, en 1 sobre 32. Entonces nos queda un gráfico de la siguiente manera. Que si nosotros unimos los distintos extremos, por así decirlo, nos va a quedar algo similar a una campana. Y esta curva, similar a una campana, es el gráfico de las distribuciones binomiales de este estilo. Fíjense entonces que tenemos este que es igual a este que es igual a este y este que es igual a este. Y el gráfico correspondiente, la curva que es como una campana. Y ahora bien, habiendo analizado esto gráficamente, permítanme comentarles por qué se denomina distribución binomial a estas cuestiones. Supongamos un ejemplo cualquiera de nuestra variable aleatoria x, que es con la que estuvimos trabajando. Por ejemplo,
cara, sello, cara, sello, sello. Arrojamos 5 veces la moneda y nos salió esta situación. Esta situación, al igual que cada una de las otras situaciones, tiene 1 sobre 32 de probabilidad. Es decir, que la probabilidad de que ocurra cada uno de estos sucesos es de 1 sobre 32. Solo un caso favorable, que va a ser este, sobre los 32 posibles. ¿Y por qué 32? Bueno, tenemos 5 tiros. Para el primero tenemos 2 posibilidades, para el segundo 2 posibilidades, cara y sello, para el tercero 2 posibilidades, cara y sello, para el cuarto cara y sello, para el quinto cara y sello, 2 posibilidades distintas. Esto es igual a 2 a la quinta, que es igual a 32, es decir, 32 casos posibles. Y como cada una de estas situaciones tiene 1 sobre 32 de probabilidad, vamos a ver cómo es que llegamos a decir que esto es una distribución binomial. Entonces, veamos lo siguiente. Para la primera cara, supongamos este ejemplo, x igual a 2, es decir, que nuestra variable aleatoria nos dice que queremos 2 caras. Entonces, para la primera cara vamos a tener 5 casilleros, 5 lugares, por así decirlo. Tenemos los 5 tiros y tenemos 5 para la primera cara. En cambio, para la segunda cara vamos a tener 4 casilleros, sacando el que ya ocupó la primera cara. Entonces, este sería un ejemplo. Otro ejemplo sería sello, cara, cara, sello, sello. Pero ¿qué ocurre si decimos que, bueno, esta fue la primera cara y esta fue la segunda cara? ¿Y qué ocurre con lo siguiente? Sello, cara, cara, sello, sello, y donde esta fue la primera cara y esta fue la segunda. Estas dos situaciones son iguales, por lo tanto tenemos que deshacernos de esas repeticiones, por así decirlo. Por lo tanto, a esto lo dividimos por 2. Y esto es igual a decir 5 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial, como estuvimos viendo en los videos anteriores de binomios, de distribución binomial, etc. Entonces, esto que está acá es lo mismo que decir lo siguiente: 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial por 2 factorial. Y esto no es más que el número 5, 2, el número combinatorio 5, 2, es decir, 5 tomados de a 2. Y fíjense esta cuestión, nosotros buscábamos 2 caras y tenemos estas 2 acá, en 5 tiros, y tenemos los 5 tiros acá. Por lo tanto, si queremos ver algo de esto en manera general, vamos a decir que cuando la probabilidad de que x sea igual a n, un número cualquiera de caras, supongamos en 5 tiros, esto va a ser igual a 5 factorial, siempre que estemos trabajando con 5 tiros, sobre n factorial por 5 menos n factorial. Y esto que está acá, y ahora viene la cuestión interesante, esto que está acá entonces, es el coeficiente binomial. Coeficiente binomial que surge de las siguientes situaciones. Tal vez recuerden cuando trabajamos con el teorema del binomio al cuadrado o binomio de Newton, x más y, un binomio elevado a la n, nos daba una sumatoria de distintos monomios, por así decirlo, cuyos coeficientes venían dados por esta expresión. Claro que sin el 5, ¿no? Entonces, esto va a ser un coeficiente binomial, y de ahí viene el nombre de distribución binomial, porque tenemos 5 tomados de a n, como vimos anteriormente, y a esto lo vamos a multiplicar. Este es el coeficiente binomial para 5 tiros, ¿verdad? Coeficiente binomial. Y esto lo vamos a multiplicar por la probabilidad de que ocurra cada uno de estos sucesos, que como dijimos era 1 sobre 32. Así queda explicado entonces de dónde viene el nombre de distribución binomial. Esta palabra, esto del binomio, viene de lo que entonces les comento, que es este coeficiente binomial que surge del desarrollo de un binomio de Newton.